Tema 6, método William Fine. Acá se nos presenta un método donde se pudo recolectar un poco de la historia del método. Y esto es importante porque cuando queremos aplicar un método que viene ya encajonado con tablas, con parámetros, con fórmulas, con matrices ya desarrolladas, lo queremos aplicar. Por ejemplo, del año 1971, que es el método que fue desarrollado, que William Fine desarrolló su método al año 2022, está claro que necesitamos hacer algunos ajustes. Así que no en todos los métodos nos vamos a encontrar con un poco, con referencias a la historia de en qué época, bajo qué circunstancia y cuál es el objetivo que persigue el método. Yo le recomiendo a todos los que van a aplicar algún método intentar encontrar este tipo de referencias para saber qué ajustes hay que hacerle al método para llevarlo a la época actual. En este caso nos encontramos con un método que fue desarrollado por William Fine, por eso es el nombre del método. En el año 1971 fue desarrollado en el Laboratorio de Artillería Naval de los Estados Unidos de Norteamérica y William Fine en ese momento era jefe del Departamento de Seguridad. El objetivo del método, obviamente como todo método de valoración de riesgo es ordenar, priorizar los peligros de acuerdo a determinados parámetros y en función de ello actuar, sino básicamente lo que buscaba este método era ver si las medidas de seguridad que se estaban tomando de alguna manera valían la pena de acuerdo al riesgo que se estaba corriendo. Es decir, ver lo que proponía Fine, soluciones de alto costo que no quedaban en muchas ocasiones justificadas por los niveles de riesgo reales que se pretendían mitigar. Y este es el corazón del método. El ordenamiento que hace de los peligros con la fórmula que propone Fine es tan genial. Ahora, no hay que perder de vista cuál es el objetivo fin, cuál es el fin del método que persigue Fine. Entonces, el método es un método que tiene como objetivo la reducción de las medidas, especialmente las de alto costo y la que no implicaba una reducción importante en el nivel de riesgo de la situación que se estaba evaluando. Las tablas que voy a presentar en este video, en esta charla, son las originales del año 1971. Ustedes en el material de lectura van a poder acceder a otras tablas obtenidas de otras referencias bibliográficas, que también sirven para ver cómo distintos autores han ido adaptando a su realidad las tablas originales propuestas por Fine. La fórmula que propone Fine es GP, grado de peligrosidad, igual a la multiplicación de tres factores. El primer factor es la consecuencia, el segundo factor es la exposición al peligro y el tercer factor es la probabilidad de ocurrencia, no muy lejana a la fórmula riesgo igual a probabilidad por daño, con otros nombres, agregándole la exposición y la probabilidad, pero en definitiva sigue más o menos la misma línea. Consecuencia, bueno, la consecuencia es el daño esperable, tanto sea a las personas como los daños materiales. No estamos diciendo nada que ya a esta altura desconozcamos. Hay que tener en cuenta, esta tabla es original, hay que tener en cuenta que los valores económicos son referidos al año 1971, a un laboratorio de la estructura naval de los Estados Unidos, con valores en dólares de esa época, así que la parte económica hay que readaptarla a las circunstancias propias de cada empresa. En este caso estamos viendo una tabla que tiene parámetros, 6 parámetros en una escala de 1 en 100. Y fíjese algo particular, lo que para hoy en día una muerte sería algo extremo en nuestra tabla de consecuencias, en nuestra tabla de daño, en este caso lo pone por debajo de la mitad, es decir, le asigna un valor de 25.
Entonces, también hay que tener en cuenta este tipo de cuestiones, cómo fue cambiando la valoración del daño con el transcurrir de las épocas. El segundo parámetro es la E de exposición y se define como la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo. Es decir, es algo muy frecuente que aparezca esta situación anómala o anormal, o es poco frecuente. Por lo tanto, mientras más frecuente se da esta situación de riesgo, más potencialmente peligrosa es la situación. Acá recuerden que la escala del daño de consecuencia es de 1 en 100 y en este caso la exposición tiene una escala de 1 o de 0, 0,5 a 10. También lo componen 6 parámetros, pero con una escala que son asimétricas. La consecuencia en una escala de 1 a 100 y la exposición en una escala de 0,5 a 10, lo que implica que le asigna al valor daño, al valor consecuencia, mayor preponderancia que hasta ahora que al valor, a la variable exposición. Entonces, ¿cuántas veces aparece la situación de riesgo? En forma continua, es algo que se da normalmente durante casi todo el día, se da aproximadamente una vez al día o no se sabe si había ocurrido. Entonces, esta es la exposición. La P de probabilidad es la probabilidad con que se presenta la situación riesgosa, la situación que se esté valorando. También tenemos una variable de 6 parámetros con una escala de 0,1 a 10. Por lo tanto, podemos definir hasta ahora que el método le asigna a la variable consecuencia un peso muy importante, al menos más importante que el de probabilidad y que el de exposición. Siempre nos vamos a encontrar con métodos donde la variable probabilidad es la más difícil de estimar, porque fíjense la terminología que usa. Es el resultado más probable y esperado si el evento peligroso tiene lugar. Y por lo tanto, entramos en cierta subjetividad, cuando en realidad el método pretende ser más bien del tipo objetivo, porque es semi-cuantitativo. Es bastante posible, nada extraño, tiene una posibilidad del 50%. Este tipo de tablas para un trabajador de campo le resulta bastante difícil de ubicarse si es 3 o es 6 o es 10. O 1 sería una coincidencia remotamente posible. Si a esta escala no se le añaden ejemplos que permitan al que la está usando ubicarse, se vuelve una valoración bastante subjetiva y bastante discutible siempre. Por lo tanto, el grado de peligrosidad que vamos a obtener multiplicando la consecuencia, la exposición y la probabilidad, resulta en este cuadro, de acuerdo al valor de la puntuación de riesgo, la acción correctiva. La tabla original es mucho más extensa, yo la he resumido en este pequeño cuadro que es realmente el más útil. Tenemos un grado de peligrosidad de 1500 a 270, corrección inmediata requerida, entre 200 y 90, que es la zona amarilla, algo urgente, requiere atención no tan pronto como sea posible, y la zona verde, el peligro debe ser eliminado sin retraso, pero la situación no es una emergencia. Fíjense, hasta la terminología que usa está como un poco hoy en día, debería tener un ajuste. El corazón del método no solamente pasa por cómo valora la consecuencia, la exposición y la probabilidad, sino por la introducción de este factor de justificación. ¿Qué es el factor de justificación? Es el factor que determina qué alternativa correctiva conviene adoptar. Por lo tanto, prioriza esta fórmula aquellas que tienen mejor rendimiento, que cuestan menos y que reducen la mayor cantidad de riesgo. Esto es un poquito la idea del factor de justificación. El factor de justificación está dado por la fórmula que están viendo, donde tiene en cuenta el factor de costo, que es un dividendo, el grado de peligrosidad que acabamos de ver, que está como numerador, y el grado de corrección. Por lo tanto, mientras el costo, bueno, vamos a las tablas directamente porque ya la fórmula de por sí es bastante explicativa por sí misma. Factor de costo, medida que estima
el costo de la acción correctora propuesta obviamente en dólares del año 1971. Es una tabla que requiere cierto ajuste y cierta adaptabilidad a cada organización en particular. Por eso es que en el material de lectura ustedes van a ver, creo que hay 4 o 5 juegos de tablas distintas. De acuerdo al valor estimado del costo de la corrección, selecciona un valor de 0,5 a 10. El grado de corrección. El grado de corrección es cuánto la medida correctiva disminuye la peligrosidad de esa situación que estamos evaluando, de ese problema de seguridad que estamos evaluando. El grado de corrección tiene 5 parámetros, 1, 2, 3, 4 y 6, y tiene, si el peligro es eliminado positivamente, un valor de 1, y si el efecto es un ligero efecto sobre el peligro, menos del 25%, un valor de 6. Puedo usar esta tabla haciendo una estimación grosera de cuánto es la reducción del riesgo que hace la medida correctiva que estamos proponiendo, o si no, podemos usar la siguiente fórmula que vamos a ver a continuación. Entonces nos da que el factor de justificación, que está en función del factor de coste y del grado de corrección, que están ambos como dividendos de la fórmula y dividen al grado de peligrosidad, nos divide a la decisión en dos. Si el factor de justificación es mayor o igual que 10, el gasto se considera justificado. Y si el factor de justificación es menor que 10, el costo de la acción correctiva se considera que no está justificado. Fine establece que este valor de 10 es arbitrario y que obviamente cada organización puede cambiar y modificar este parámetro de 10 en función de sus valores y sus prioridades. El grado de corrección. El método viene con esta fórmula que se puede utilizar obviamente o no para determinar el grado de corrección. El grado de corrección es una fórmula bastante simple, donde interviene el valor del riesgo después de efectuada la acción correctiva y el valor del riesgo antes de efectuada la acción correctiva. Es un porcentaje de mejoras, podemos decir que es el porcentaje de mejora que se logra con la acción de seguridad propuesta. Grado de repercusión. El grado de repercusión no es un adicional, es un adicional que no pertenece al método original, pero que está en alguna bibliografía y me pareció bastante interesante porque considera un plus, le agrega un plus que son las personas afectadas por la situación. El grado de repercusión está dado por el grado de peligrosidad, que ya lo vimos al principio del método, y el factor de ponderación. El factor de ponderación está en relación con el porcentaje de personal expuesto. Mientras mayor personal expuesto, mayor es el valor de la ponderación y por lo tanto el grado de repercusión también aumenta proporcionalmente. Ahora bien, el porcentaje expuesto de personas sería ¿dónde lo obtenemos? ¿Cómo lo obtenemos? A partir de la siguiente fórmula. El porcentaje de trabajadores expuestos va a ser igual al número de trabajadores que se encuentran trabajando en esa área, el total de trabajadores, y el número de trabajadores expuestos, aquellos que se encuentran afectados por la situación de seguridad o de inseguridad que estamos evaluando. Es el porcentaje de trabajadores expuestos a la situación de peligro. Por lo tanto, en función del grado de repercusión, puede ser que de alto, mediano o bajo. Y básicamente el grado de repercusión es un factor que nos permite afinar nuestra priorización. Ya no vamos a priorizar solamente por el grado de peligrosidad, que sería uno de los objetivos del método, priorizar situaciones de peligro, sino también podemos priorizar utilizando el grado de repercusión, dándonos entonces la siguiente tabla de priorización. Puedo tener
un grado de peligrosidad alto y un grado de repercusión alto, un grado de peligrosidad alto y un grado de repercusión bajo, y así voy combinando los grados de peligrosidad con los grados de repercusión y me permite afinar un poco mejor el orden de prioridad que le vamos a dar a las situaciones de inseguridad dentro del establecimiento.